Bueno, como ha dicho, yo soy Pablo y por contextualizar un poco también es que No Somos Delito es una plataforma que nació a raíz de la aprobación de todas estas leyes Mordaza. Hoy vamos a hablar de la ley de la que se llama comúnmente ley Mordaza, que es la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. Creo que también desde Legal Solo y No Somos Delito nos gusta hablar de leyes Mordaza porque va en conjunto con lo que fue la aprobación de la reforma del Código Penal también en 2015 por el PP, que también reforma aspectos que afectan a la protesta. Y eso, que No Somos Delito es una plataforma de un montón de colectivos que se vieron afectados por esta ley Mordaza y que se movilizaron frente a ellas. Y que sigue a día de hoy porque la ley sigue aquí y parece que va a seguir. Nada, pues esta ley, la ley Mordaza, es una ley que regula un procedimiento administrativo sancionador, es decir, que todo esto es una vía administrativa, que lo que comúnmente llamamos multas, y lo que hace establecer pues eso, las infracciones y las sanciones respecto a esas infracciones. Que muchas veces hay como dudas por el ámbito al que afecta, pero es, digamos, una multa. Igual que parecía como la de tráfico, una vía administrativa, pero referido a este tipo de infracciones relacionadas con el derecho a la protesta. El problema que más se plantea con esto es como la imparcialidad a la hora del procedimiento, porque la primera fase, que es la administrativa, no hay juez, sino que es todo frente a la propia administración, y es la administración la que es juez y parte. Ella es la que te va a decidir en todo momento cómo resuelve tus alegaciones, lo que tú le confrontas y demás. Y eso pues ya dictamina bastante cómo suelen salir las resoluciones de las juntas que llegan cuando se presentan alegaciones y demás. Luego, además, lo que supone esta ley y que regula es que eres tú quien tienes que demostrar que no has cometido la infracción que se te impone por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, del agente que te propone para esa sanción, y es lo que se llama la inversión de la carga de la prueba, que ya supone de nuevo una vulneración, pero que va en línea con lo que recoge la propia ley, que es una de las cosas más graves y que son como el desencadenante de que haya más vulneraciones, que es la presunción de veracidad de los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es decir, que vulnera la presunción de inocencia de cualquier persona y eres tú quien debes demostrar que lo que dicen es mentira y no al revés. Pues eso. Y bueno, las consecuencias básicamente son las sanciones económicas, sobre todo esto son multas, son sanciones económicas en el caso de que finalmente resuelvan contra ti, y también que la inscripción en el registro central de infractores, que es algo que siempre ha sido también objeto de discusión porque es bastante opaco, no hay como un acceso claro a esa información que recoge ese registro, y que básicamente lo que supone es como dejar una constancia de tu reincidencia, y en el caso de que vuelvas a cometer la misma infracción, que puede ser que las próximas multas sean de mayor cuantía y demás, ¿no? Vale. Y que además, como ya sabemos, ni siquiera, digamos que si no puedes pagar, directamente te embargan, no te dan opción si no encuentran bienes para embargarte porque no encuentran tu cuenta o lo que sea, pues te dicen que señales bienes y demás. No, tampoco dejan opción a declararte insolvente ni a otro método de pago acorde a las condiciones económicas de cada una, ¿no? Bien, otra referencia importante es respecto a la ley orgánica que regula el derecho a reunión, porque aparte de que, bueno, la propia ley ya tiene sus cuestiones que deberían haber evolucionado, porque es una ley del año 83, de la transición. Pero bueno, básicamente lo que se recoge como derecho fundamental, que es el derecho de reunión, es que no puede estar sujeto a autorización por parte de las autoridades. Sin embargo, lo que obliga a la ley es a comunicarlo. ¿Qué pasa? Que en principio, si no existiera una ley que sancionara el hecho de no comunicar, pues tampoco tendría ninguna consecuencia si tú no comunicas una manifestación, o en el caso de que no te la autoricen como tú quieres, pues no hagas caso a las indicaciones de la administración y demás. Pero con la ley Mordaza pues sí que recoge como supuestos específicos de que si no comunicas, pues está la de concentración no comunicada, y en el caso de que
te la denieguen la autorización para esa manifestación por lo que sea, si luego la intentas hacer, pues te van a intentar imponer una desobediencia o desordenes públicos y demás. Y es algo, pues, a tener en cuenta. No sé si quieres aportar aquí de algo de esto Vale. Perdón, chicas, no estaréis más, como estáis así separadas y vais a ver un montón, si queréis, como está abierto y tal, pues podéis bajar la mascarilla, por si estáis más cómodos. Yo prefiero dejármela puesta, si no, si me importa. Vale, yo si me oís bien me da igual, o sea que como también proyecto más, pues... Vale. Y luego, ya como más concretamente de la ley Mordaza, de la ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana, que también es algo que ha sido objeto de debate de No Somos Delito, que es como el propio concepto de seguridad ciudadana, porque ellos entienden una cosa por seguridad ciudadana y nosotras entendemos otra diferente, sobre todo referido a que su concepto de orden público es más como de orden de paz, de orden más en ese sentido. Y el nuestro es más como la seguridad ciudadana es que cualquier persona pueda salir a la calle y ejercer sus derechos sin que tenga miedo para hacerlo, por su propia condición como persona, ¿no? Y eso, y dentro de la propia ley, pues lo que regula es un poco también las atribuciones policiales, los poderes que da un poco a la policía en estas circunstancias, en torno a la protesta y demás. Entonces, algunas de las digamos, cuestiones más relevantes, por un lado, que incluyó la ley Mordaza, fue la obligación de entregar la documentación si te lo requiere la policía, que es algo que usan mucho, pues ni siquiera justifican el hecho de por qué te identifican y da mucha carta blanca que puedan identificar según les conviene y sin tener que justificar nada. De hecho, te pueden retener el tiempo que sea necesario en un espacio breve de tiempo y si no consiguen identificarte, pues te pueden llevar a la comisaría en una especie de retención que es ni estás detenida ni estás en libertad, pero te pueden tener máximo 6 horas hasta averiguar quién eres y demás, en comisaría y demás. Entonces, bueno, también esto tiene un poco de detalles porque es en el caso de personas que tengan como nacionalidad española o europea también. Pues ya luego está el tema en extranjería que te pueden enviar a un CIE y es diferente. Perdón, solo por aclararlo también, el Constitucional ha dicho con claridad que no existe, o sea, que no hay espacio intermedio entre libertad y detención. Entonces, una retención como tal no existe. O sea, cualquier privación de la libertad ambulatoria es una detención. Que esto, en fin, o sea, la ley se lo pasa por ahí, pero teóricamente, que esto es una exigencia que hemos planteado durante mucho tiempo. O sea, siempre hemos planteado la eliminación de la retención a efectos de identificación porque existen medios tecnológicos sobrados para identificar a cualquiera en cualquier momento y en cualquier lugar. Pero si te llegaran a trasladar a comisaría por el motivo que fuera, si se te limita el derecho a la libertad ambulatoria, una tiene que tener como mínimo los derechos que existen a la persona detenida. Poder llamar a una abogada, poder llamar a mi prima, mi madre, mi abuela, me da igual, para decir que estoy detenida, etcétera, etcétera. Lo digo porque recurrimos unas cuantas sanciones habitualmente por desobediencia, por gente que saca el móvil en comisaría cuando la han retenido durante las 6 horas que permite la ley, porque se supone que no pueden comunicarse con nadie mientras están retenidos. Es como, ¿dónde diablos está escrito eso? Cuando la jurisprudencia dice lo contrario. Pero bueno, esta es otra de las batallas perdidas. Yo qué sé, perdón. No, muy bien. Gracias. Bueno, otra de las cuestiones que regula es el hecho de que puedan registrar tus pertenencias, que también lo usan bastante habitualmente, y los cacheos, que también lo recoge la ley Mordaza, el hecho de que puedan cacharte por la calle, en vía pública, sin tampoco muy bien muchas veces ni establecer el motivo y demás. ¿Puedo decir algo también Sí. con esto? O sea, lo digo porque ahora mismo está en debate, bueno, solo podemos verlo, distintas enmiendas a la hora de regular esto, porque tal y como está planteado el cacheo ahora mismo en la vía pública, permite el desnudo parcial y esto implica levantar cualquier prenda de ropa que habitualmente esté puesta sobre el cuerpo y eso significa que te pueden quitar la camiseta, por ejemplo, o con la única salvaguarda de que
te lleven a un portal para garantizar tu derecho fundamental a la intimidad, que es como si hay que garantizarlo, pues no me quites la ropa, no me fastidies, pero que esto no es precisamente una medida garantista para mujeres, porque yo honestamente prefiero que me dejen sujetado en la calle a que me metan en un portal y vete a saber. Entonces ahora mismo se están planteando, lo podemos ver luego, si no, porque ahora mismo estamos hablando de lo que dice la ley vigente, no de las modificaciones. Pero ahora hay como los grandes avances vienen a decir que no te podrán hacer un desnudo integral, gracias, ¿sabes? Como, o que en el caso de mujeres, pues si hay mujeres en el dispositivo que venga una mujer a cachar, que es como, bueno, o sea, como que la reforma en esto está siendo particularmente ridícula y este es uno de los temas que tenemos ahí. Pero bueno, perdón. No, gracias. Y bueno, otra de las cuestiones también importantes es que le da la potestad a la policía de establecer quién convoca una manifestación cuando es una manifestación espontánea que no sea convocada por nadie. Es algo también que a la hora de determinar pues, algunas sanciones como la de manifestación no comunicada, la policía, pues eso, es ella quien decide quién se supone que convoca cuando es un poco lo que consideran ellos que quien lleva una pancarta, quien lee algo, un comunicado o lo que sea, o el megáfono, cualquier cosa. Es un poco al libre arbitrio de la policía el decidir eso. Que también... ¿Te acuerdas de la señora poetisa que en el 15M, yo no sé cuántas multas de estas se comió porque cogía el megáfono y leía un poema, entonces era como automáticamente pasaba a ser la convocante, pero no. Bueno. Y así con todo, sí. Vale, otra de las infracciones también, porque están escalonadas en leves, graves y muy graves, y hay una de las graves en concreto, porque, o sea, como sabemos, la ley Mordaza también se estableció un poco ajustándola a prácticas concretas de los movimientos sociales y de colectivos, como ocurre, pues, o sea, una muy clara es la del 36.4, que es la de obstrucción a las actuaciones policiales, que es por el tema del desahucio, lo han usado mucho. También por escalamientos, sobre todo por colectivos como Greenpeace y demás, como hay prácticas concretas que ya directamente lo incluyen como tal, que es como la única colectivos que lo hacen son colectivos concretos. Y así es una de las muy graves, que va de 30.000 a 600.000 euros, que es la intrusión en infraestructuras críticas con grave seguridad para terceros, pues también la incluyeron aquí y es algo pues, que colectivos como Greenpeace o otros colectivos de otros territorios y demás que entran en infraestructuras pues, de gas o lo que sea, pues la propia ley recoge multas de muy elevada cuantía que vamos, pues hundir económicamente a cualquiera. Y luego hay infracciones ya, las graves que van de 600 a 30.000, pues muchas de las comunes son la desobediencia y falta de respeto, que es algo que es un poco el cajón desastre para cualquier actuación, en plan, cualquier cosa que me digas o simplemente de comunicarme que estás en discordancia con la policía te pueden poner una falta de respeto, aunque la jurisprudencia dice lo contrario, pero lo usan igualmente, y la desobediencia para cualquier cosa. Si no saben qué ponerte o simplemente porque no has querido irte de la calle cuando tú tienes derecho a estar en la calle, pues desobediencia. Y también la común de los desórdenes públicos también suele caer bastante, sobre todo en protestas y demás, en ese sentido. Y la que he dicho antes, de obstrucción a una comisión judicial, que es la sanción típica que introdujeron pues, un poco para la PA, para los desahucios y demás. Luego está también la del uso de imágenes de la Jefa de Seguridad del Estado, que es una multa leve, pero también, digamos que deja potestad a la policía. No es leve, son 36. Ah, digo, como la tenía aquí puesta. Ah, pues Igual no, está arriba, no. Está entera. Es una 36, ¿no? Vale, pues entonces peor todavía, ¿vale? Pero el uso de imágenes, que también es un poco el hecho de que es la policía la que decide con antelación si el uso que tú vas a hacer de esas imágenes va a suponer un peligro para su integridad, y entonces, sin que tú hayas ni siquiera cometido la infracción como tal, decide si te la ponen. Es como también como una que usan bastante si te quieren decomisar el móvil, la cámara y demás. Luego, como algunas de las leves más usadas es la de comunicación no comunicada, que ya hemos comentado antes, la ocupación de viviendas contra la voluntad del titular, que también, o de la vía pública contra la decisión de la autoridad, que también es algo como
bastante habitual. Cualquier protesta que hagas, si la haces en la calle o en el patio o entrando en una sede de alguna empresa, pues es una sanción que simplemente estás haciendo tu derecho fundamental y ya incluye una sanción que es prácticamente cualquier tipo de protesta. Muchas veces se refiere en este aspecto. Y los daños, que también recoge los daños a bienes y demás. Y esto es un poco pues cómo está ahora la ley, así a grandes rasgos, que es con lo que nos encontramos, y ahora vamos un poco a ver de qué va esta reforma y cómo se está desarrollando. Vale, sigo yo con esta parte. La pregunta que se nos ha hecho es qué cambios va a introducir la reforma, y lo que planteamos es que básicamente van a ser pocos, desde luego insuficientes, porque o sea, hay por una parte avances o recogida de reivindicaciones que históricamente hemos planteado desde No Somos Delito y otras organizaciones, pero en conjunto la reforma parece, por decirlo muy amable, tibia. O sea, para que os hagáis una idea de cómo ha sido el proceso, esto se inició en 2016. Inicialmente fue el PSOE el que abrió el proceso de reforma, planteando por una parte la derogación de la ley vigente y metiendo una proposición de ley de sustitución que era una vuelta a la ley Corcuera, a la ley anterior, que como sabéis se llamaba la ley de la patada en la puerta, no era precisamente un modelo de garantías constitucionales, pero bueno, cualquier cosa hace, o sea, pues, teniendo en cuenta la ley que tenemos, hasta parece buena la ley anterior, pero bueno. Entonces, esta fue el primer paso. A continuación, el Partido Nacionalista Vasco, el PNV, planteó una proposición de ley que reformaba el 30% de la ley vigente, es decir, hacía muy pocas modificaciones en artículos y tenía como algunas medidas que no nos parecieron mal porque fueron los primeros en plantear, por ejemplo, el derecho de manifestación espontánea, hay que incluirlo porque lo dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. O hay que meter medidas de graduación de la ejecución de las sanciones, es decir, que se pueda aplazar el pago, que se pueda fraccionar, lo que sea. Pero vamos, eran como cositas así muy, muy mínimas, por decirlo de un modo claro. Entonces, este proceso se inició en 2016 y llegó hasta abril de 2019 porque se disolvieron las Cortes con una convocatoria de elecciones generales. Y ya se habían reunido, o sea, ya habían hecho enmiendas, habían empezado a pactar las modificaciones. A final de 2019 se vuelve a abrir el procedimiento a iniciativa del PNV, que vuelve a meter su misma proposición de ley, o sea, su 30% de modificación de la ley. Y es sobre esa base sobre la que se está discutiendo. Es decir, que inicialmente partíamos de proyectos de derogación de la ley que se retiraron en el último momento, se retiraron o los tumbaron. Porque Euskal Herria Bildu, por ejemplo, sí que planteó una proposición de ley que era bastante cercana a nuestras posiciones y en la Comisión de Interior se tumbó con los votos a favor de Unidas Podemos, que todo se ha dicho. Pero bueno, o sea, aquí ya estamos discutiendo sobre una base de un 30% de reforma, ¿no? Entonces, ha habido un trámite de enmiendas. Y ahora se ha reunido la ponencia de la Comisión de Interior hace 2 meses y han empezado a hacer lo que se llaman las transaccionales, que significa que sobre la base de las enmiendas que están planteadas, y esto es, si el término o el concepto, lo que sea, no está escrito ya en las enmiendas, no se puede debatir. O sea, ahora aproximan posiciones pactando con criterio político. Vaya, yo te quito esa, pero a cambio tú me metes esta, ¿no? Esto es en el momento en el que estamos, pero estamos discutiendo sobre un 30% de modificación y luego con un paquete de enmiendas conjuntas que han metido los dos partidos de la coalición gubernamental, que son PSOE y Unidas Podemos, que han hecho como una primera propuesta de modificación que entendemos que va a ser la propuesta que salga adelante. También porque suponemos que la han pactado con el PNV. Entonces, o sea, podemos tener ya una imagen clara de cómo va a quedar la ley después de este procedimiento, porque el margen de maniobra va a ser relativamente pequeño, aunque algún margen de maniobra todavía tenemos, ¿no? Entonces, ahora mismo estamos en un momento crítico, porque se reúnen el día 15 de febrero y ahí es donde se van a cerrar los acuerdos.
Entonces, lo que nos queda para movilizarnos es básicamente una semana. En ese punto estamos, ¿no? Nosotros lo que decimos es, a día de hoy, no tenemos sobre la mesa ni un proyecto de derogación ni un proyecto de reforma integral. Y digo estos dos términos porque gran parte de los partidos que están debatiendo esto firmaron por escrito un compromiso de derogación o de reforma integral de la ley. Y esto, que fue un acuerdo que se hizo en 2015, a iniciativa de No Somos Delito, directamente no se cumple. O sea, lo que tenemos es un punto de partida parcial y un paquete de enmiendas que es sobre el que se discute. Entonces, tenemos, por una parte, avances en las enmiendas que se plantean, y eso lo tenemos que reconocer porque también creemos que ha sido como el resultado de una presión sostenida de organizaciones sociales, de movimientos sociales a lo largo de estos años, que finalmente hay temas que antes era abiertamente imposible plantear, o cuando lo hacíamos nos miraban como marcianos, y a día de hoy están ya dentro de las enmiendas. Y me refiero a recoger el derecho de manifestación espontánea, que sorprendentemente el primero en plantearlo fue el PNV, pero ahora prácticamente todos los grupos, con excepción de PP y Vox y Ciudadanos, todos plantean el reconocimiento del derecho de manifestación espontánea. Y en realidad tampoco tiene tanto mérito porque desde hace 15 años hay sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que dicen que condenan, entre otros, al Estado español a incorporar el derecho de manifestación espontánea en su regulación, con lo cual, en realidad, o sea, lo único que están haciendo es cumplir con una exigencia jurídica, ¿no? Porque las resoluciones del TDH son vinculantes para España. Entonces, pero bueno, o sea, lo consideramos un avance, creemos que eso puede salir adelante con facilidad. Luego nos han quitado, o sea, bueno, están planteando sacar de la ley algunas infracciones que para nosotros han sido problemáticas estos años. Me refiero al escalamiento, como ha dicho Pablo, por ejemplo, esta es una de las que parece que puede caer, la de las manifestaciones ante el Congreso de los Diputados o asambleas representativas, que inicialmente se creó para las movilizaciones de rodeo al Congreso de 2012 en adelante, pero bueno, o sea, en realidad casi que creemos que no tiene tanto que ver con la protesta de este lado, sino con el temor a la protesta. Pero bueno, están planteando sacarla y sorprendentemente están planteando sacar una también de las más aplicadas, que es la de desórdenes públicos, que tampoco tiene mucho mérito de decir, porque tal y como está redactada es muy difícil diferenciarla del delito de desórdenes públicos, y eso es un problema para los propios policías que la aplican, porque los límites entre la infracción y el delito son muy laxos, ¿no? Entonces, pero bueno, o sea, en concreto todo esto sale y además han introducido una propuesta para que se adecue la cuantía de la sanción que venimos diciendo que son desproporcionadas, ¿no? Porque o sea, ya las graves de 600 a 30.000 o las muy graves de 30.001 a 600.000 es mucha pasta. Ahora mismo han introducido ya una propuesta, también siguiendo lo que planteaba el PNV inicialmente, para que en la fase de ejecución de la sanción te la puedan ajustar a tus ingresos reales. Esto también tiene un poco de trampa, decirlo, porque no es ahí donde debería hacerse. O sea, a lo mejor suena un poco técnico, pero es simplemente por compartir. Pero la graduación de la cuantía se tiene que hacer en la fase de graduación, que es una fase anterior. Es decir, que cuando el instructor recibe el acta de la policía y decide para qué sanción te va a proponer, tiene que evaluar varias cosas, ¿no? La gravedad de los hechos, si hay agravantes, si hay atenuantes y la capacidad económica del infractor, dice la ley. O sea, yo no he visto jamás, y hemos recurrido, no sé, 3.000 sanciones, yo qué sé, muchísimas. Jamás hemos visto que pidan una nómina, una declaración de la renta, jamás han preguntado cuántos son los ingresos de la persona. Entonces,
que lo hagan cuando ya te han impuesto los 600.000 y luego te digan, no, pero esto lo calculamos en base al salario mínimo interprofesional, es un poco tramposo. No es aquí donde debería estar la propuesta. Para que fuera garantista tendría que estar antes. Es una chorrada, porque a fin de cuentas está, pero, o sea, de alguna manera, a mí personalmente me molesta, porque es una forma característica de hacer las cosas mal, ¿no? Pero bueno, nada. Hay como dos grandes bloques, ¿no? de las modificaciones que se están planteando. Unas que tienen que ver con protesta, que os las va a contar Pablo, y hay otras que no tienen que ver directamente con protesta, pero que también nos afectan en un montón de ámbitos de la vida, que os las cuento rápidamente para no aburriros. Fundamentalmente, y esto afecta a protesta o no protesta porque afecta al conjunto de la ley, hay un tema que se modifica de manera muy leve, que es el que tiene que ver con la presunción de la veracidad del agente actuante, ¿no? que es el gran escollo con el que nos encontramos a la hora de recurrir las sanciones. Porque da igual si aportamos prueba testifical, si aportamos grabaciones, si aportamos documentos, o sea, da igual lo que aportemos, que siempre nos contestan, prevalece la versión del agente actuante y no hay nada más que hacer, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo es, esto vulnera el derecho a la defensa, por una parte, y hace que el procedimiento sancionador sea largo y absurdo, porque en realidad tú da igual lo que aportes, ¿no? Entonces, frente a la petición reiterada de que esto salga de la ley, pues es una cosa muy desorbitada. En media Europa, este tipo de legislación no va asociada a presunción de veracidad. La presunción de veracidad tiene sentido para infracciones de tráfico, que pueden ser tropecientas mil, en las que las cosas son relativamente objetivas, ¿no? Si vas a tanta velocidad, pues... Pero en cuestiones que afectan a derechos fundamentales no tiene ningún sentido, porque de lo que estamos hablando es de si yo tengo derecho o no a manifestarme y qué limitaciones pones a ese derecho. Entonces, la propuesta de PSOE y Unidas Podemos a esto ha sido introducir un párrafo en el que exigen que las actas de denuncia que elabora la policía cuando te sancionan sean coherentes, lógicas y razonables, que son tres requisitos que puede cumplir cualquiera que no haya bebido demasiados, se entiende, pero no lo plantean para el conjunto de las actuaciones policiales ni para el conjunto de la ley, solo para tres actuaciones policiales, que son las identificaciones, los registros y los controles en las vías públicas, los artículos 16 a 18 de la ley. Con lo cual parece que cabe entender que el resto de las actas de denuncias pueden ser incoherentes, ilógicas e irrazonables porque no hay mandato que exija lo contrario. Esto fue precisamente este fue el factor que más movilizó a los funcionarios policiales en noviembre bajo la convocatoria de Jusapol, porque venían a decir la palabra del delincuente se coloca a la misma altura que la del funcionario policial. Y la única respuesta posible era, por favor, léanse la enmienda a ver si consiguen entenderla, porque son tres actuaciones y lo único que están pidiendo es que las intervenciones sean coherentes, ¿no? Así estamos, ¿no? Nosotros lo que planteamos en relación a esto es, del mismo modo que en el procedimiento penal la ley de enjuiciamiento criminal exige que, establece que la palabra del funcionario policial, esto lo dice la ley y luego ya las cosas funcionan como funcionan, pero bueno, por lo menos la ley lo dice. Se dice que la palabra del funcionario policial tiene el valor de mera denuncia. Lo que estamos diciendo es que esto sea así en esta ley también, es decir, que su palabra a priori valga lo mismo que la nuestra y que estén obligados a aportar prueba y no tengamos que ser nosotras las que probemos que no ha sido así, porque esto, además, la jurisprudencia también lo prohíbe. La probatio diabólica, que es demostrar que no has hecho algo, es bastante difícil. Entonces, lo que planteamos es que para que sea un procedimiento justo, su palabra valga lo mismo que la nuestra y que aporten prueba que te incrimine. O por lo menos que así sea cuando afecte a determinados derechos, a los derechos fundamentales. Es decir, en las infracciones que tienen que ver con derecho a la protesta, con derecho a la libertad de expresión e información, o sea, con cuestiones que están especialmente protegidas por la ley. En esto creemos que no vamos a lograr grandes avances, vaya. O sea, que no, parece
bastante poco plausible, pero bueno, es el gran escollo que tenemos con la ley, ¿no? Y luego, tenemos un problema también con las enmiendas en relación a identificaciones, a registros y caché, o sea, estas tres en las que tienen que redactar de manera coherente. Fundamentalmente porque no se modifican los supuestos en los que te pueden, por ejemplo, pedir la documentación, que siguen siendo como muy vagos. O sea, son supuestos de prevención e indagación. Prácticamente cualquier cosa, lo que pedimos es que se acoten a supuestos específicos, y esto directamente no se plantea, entonces ya no está en discusión en este momento. Y también hemos pedido tres cuestiones. Una, en relación a cacheos, que es que haya un protocolo específico para población trans que establezca que puedan decidir el género de la gente que le cachea. Porque esto, o sea, la única referencia que hay es en la Instrucción 13/2018 de la Secretaría de Estado de Seguridad, que dice que tendrán especial cuidado en el respeto a la identidad sexual, o es como una redacción rara de las personas trans, pero especial respeto es prácticamente nada. Estamos planteando que haya un protocolo específico por el cual no les tenga que manosear una persona de distinto género. Que haya medidas garantistas para mujeres, sean cis o trans, a la hora de los cacheos, por esto que os contaba antes o sea, hay algunos avances, ¿no? Establecen, por ejemplo, que no te puedan hacer un desnudo parcial por partes, ¿no? O integral por partes. Ninguna de las dos posibilidades, es decir, que no te levanten la camiseta para luego levantarte el otro lado y luego levantarte y al final lo que pasa es que te quitan la camiseta, ¿no? Pero nos parecen insuficientes, y nos parece insuficiente también que se establezca que te cacheará un agente del mismo sexo, dicen, que debería decir género, cuando haya efectivos suficientes, que es como, bueno, pues si no los hay, que los traigan, pero si me van a levantar la camiseta, pues que venga alguien. Esto por un lado, no, o sea, directamente no está en discusión ahora mismo tampoco. También hemos planteado que haya una prohibición expresa de las redadas por perfil étnico en materia de identificaciones, en cumplimiento con un compromiso que asumió el Estado español en el último examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Es decir, que esto se lo han dicho ya varios organismos de Naciones Unidas, el Estado español se ha comprometido a cumplirlo, y es una de las cosas que tampoco va a salir adelante, y esto ya lo sabemos ya. O sea, no va a haber una prohibición expresa de las redadas racistas porque no quieren reconocer que se hacen redadas racistas. Entonces, como además tampoco podemos probar que existe una orden, que existe, lo que pasa es que no tenemos acceso a ella, una orden interna de interior que permite hacerlas, pues no van a incluir la prohibición de algo que no existe, ¿no? Entonces, esto para nosotros sigue siendo problemático. Luego, hemos pedido durante muchos años que se eliminen infracciones que hay en la ley que criminalizan la pobreza de manera clara, es decir, que están orientadas a sectores de población específicos y a prácticas concretas de determinados sectores de población. En concreto me refiero a la infracción a las cundas, a los taxis de la droga, que es una infracción grave, es decir, que tiene una sanción de 600 a 30.000 euros, que está muy bien pensado. Pues ahora mismo la única propuesta es convertirla en una leve para que paguen de 100 a 600, que también está muy bien pensado, pero bueno, yo qué sé, todavía nos tenemos que alegrar. También hemos pedido que salga la de la venta ambulante, que también afecta a sectores de población que no tienen precisamente un poder adquisitivo alto, y esto directamente la propuesta de PSOE y Unidas Podemos ni lo plantea. O, por ejemplo, la infracción por el consumo de alcohol en la vía pública con una alteración del orden público, ¿no? Que esto también afecta, bueno, a un montón de gente, pero a lo mejor no la habéis sufrido, pero además de la gente joven, afecta sobre todo a la población que vive en calle, ¿no? Entonces, esto en la proposición que hace PNV sale de la ley, porque este rollo democristiano que tienen
de cuidar a los pobres y tal, pero en la propuesta de Unidas Podemos y PSOE no sale de la ley, o sea, se quedan ahí y no quieren discutirla. Y nos parece verdaderamente problemático. Luego hay otra cuestión que tiene que ver, o sea, no tiene que ver directamente con el ejercicio de derechos fundamentales, pero no por ello es menos justa, que es la penalización del consumo y la tenencia de sustancias estupefacientes en la vía pública. Nosotros planteamos que esto no es un problema de seguridad ciudadana para nadie. Quiero decir que alguien lleve una dosis de autoconsumo en el bolsillo mientras transita por la calle, honestamente, ¿a quién le importa y en qué medida afecta a los demás? Pero es que incluso si fumaran en la vía pública, sigue siendo, o sea, sigue respondiendo a un concepto de seguridad ciudadana que no podemos defender, ¿no? Porque eso no es un problema directo para nadie, para la seguridad de nadie. Y esto ha sido una reivindicación histórica de las organizaciones de consumidores y consumidoras y o sea, los avances, la verdad es que van a ser tibios, porque en la propuesta conjunta no tocan las infracciones y hay una propuesta de Unidas Podemos en solitario para que la tenencia, pero no la tenencia de drogas que no causen un grave daño a la salud, y esto lo decidirá el policía de turno, si el cannabis es algo que causa o no un grave daño a la salud, en función de su criterio personal, pues en lugar de ser graves pasen a ser leves. Esto es todo el avance que ha habido en esta materia. Y estamos perdiendo una preciosa oportunidad de colocarnos al nivel de países como Uruguay o países de nuestro entorno en materia de regulación del consumo de cannabis, que la verdad es que es bastante absurdo. Pero bueno, en esta estamos. Otra cuestión es lo que decía antes, no tocan la cuantía de las sanciones, solo hay una propuesta de Euskal Herria Bildu para reducir la cuantía a algo asimilable, o sea, que pone pues que las sanciones sean de 100 a 300, de 300 a 3000 o algo así, pero el resto de los grupos no han planteado absolutamente nada, con lo cual este tema no se va a tocar, y tampoco se plantea la eliminación del registro central de infractores, que es una cosa que nos sorprende porque el PSOE, que presentó un recurso de inconstitucionalidad de la ley Mordaza hace unos años, incluía el registro central de infractores ahí y ahora no lo tocan, ¿no? O sea, que es algo que ellos consideraban inconstitucional, pues directamente ahora no va a ser. Esto pasa también con la infracción de convocante de manifestación no comunicada, que también la recurrieron en inconstitucionalidad y la meten tal cual en la ley. Así que bueno, ya está, no se acuerdan. Luego, en lo que respecta a población migrante, por una parte, y esto nos preocupa, o sea, el PSOE lleva, con Unidas Podemos, de hecho, haciendo campaña por la derogación de las devoluciones en caliente, que las voy a llamar expulsiones sumarias porque nuestras compañeras de Cáritas de Amnistía Internacional nos meten caña con esto, hay que hablar de expulsiones sumarias. Las devoluciones en caliente, expulsiones sumarias, no las tocan, quiero decir, no las derogan, y lo único que hacen es que las remiten a una hipotética reforma de la ley de extranjería que se producirá en algún momento no determinado, cuando habían prometido una y otra vez derogar las devoluciones en caliente. Pues claramente este tema no se toca, contradiciendo toda la legislación internacional en materia de derechos humanos que las considera ilegales, vaya. Quiero decir que es que en esto no hay discusión posible a nivel europeo, a nivel de Naciones Unidas. Pero bueno, esto está siendo problemático porque hay una sentencia del Tribunal Europeo relativamente ambigua a la que se aferran para no tocarla, ¿no? Pues ya está. Y luego, acabo ya, que me estoy enrollando mucho, en materia de ciudadanas extranjeras, nosotros habíamos pedido reiteradamente que se sacara de la ley la obligación que se les impone de llevar en todo momento la documentación que acredita su situación regular en España, en el Estado español. Fundamentalmente porque es la base sobre la que se realizan las redadas por perfil étnico-racial y porque no tiene ningún sentido a efectos para lo que sirve llevar la documentación según la ley, que es que se la puedas mostrar a un policía cuando te la pide. Quiere decir que, pues si no la tienes en ese momento, pues que te lleven a comisaría a identificarte o no, o yo qué sé,
pero no, o sea, estar obligada es una práctica discriminatoria contra este sector de población que no tiene ningún sentido lógico, ¿no? Y que es la base de una vulneración sistemática. Y esto solo nos lo han respaldado los grupos parlamentarios y creemos que tampoco va a salir adelante, ¿no? Es como otra batalla perdida. Y lo que os decía antes de la prohibición de las redes racistas, que tampoco no. Luego, otra cuestión en la que no nos han hecho caso, y también hay jurisprudencia europea vinculante, es que hemos pedido una y otra vez que los funcionarios policiales vayan adecuadamente identificados. Y en esto, o sea, no somos delito, que a su vez es parte de Defender a quien defiende, que es otra coordinadora para la defensa de juristas, activistas, periodistas y ciudadanía en general. Este año hemos planteado una campaña de pelea específica en este eje, porque es la base de la impunidad policial. Ahora mismo todos los países de nuestro entorno, pero es que más, los Mossos d'Esquadra en Cataluña, ¿sabes? Es que la legislación estatal es menos garantista que la de una parte de la población. Bueno, en fin, es que es bastante marciano. O sea, no podemos denunciar malos tratos o brutalidad policial porque no podemos identificar a la gente actuante, ¿no? Y esto nos pasa de manera sistemática. Entonces, hemos planteado que se introduzca en la ley y no nos han hecho caso. O sea, ahora mismo la única forma que tenemos de denunciar esto es metiendo denuncias por incumplimiento de la ley de uniformidad, que es una sanción disciplinaria para la policía, ¿no? Y además, en Legal Sol, esto que lo hemos hecho recurrentemente, lo de meter denuncias agrupando fotografías, lo hemos hecho como en 6 ocasiones, ¿no? Como no sé cuántas mil fotografías. Pues nos contestan cosas como es que no tenemos presupuesto, o que en eso hicimos una recogida de 2 kilómetros de velcro autoadhesivo y lo metimos por registro en el Ministerio del Interior porque era como que si no tenéis presupuesto nos montamos una opción barata. O por ejemplo nos contestan es que no los podemos sancionar porque no les podemos identificar porque no llevan número de placa, que es como, bueno, encima nos vacilan, ¿no? O sea, pero este es el nivel. Pero bueno, ya está. Y la última cuestión, que no tiene que ver con derecho a la protesta, pero tiene que ver con derechos humanos, es en la propuesta de PSOE y Unidas Podemos se ha incluido, del mismo modo que hicieron con las devoluciones en caliente, en una disposición final que habla de un tema que no tiene nada que ver con seguridad ciudadana ni nada que se le parezca, meten una modificación de otra ley, ¿no? Entonces, esta vez lo que modifican es la Ley General Penitenciaria y lo que hacen es otorgar a los funcionarios de prisiones una serie de beneficios, entre ellos los convierten en agente de la autoridad, con lo cual cualquier intercambio de golpes, real o pretendido, entre preso y funcionario se convierte en un atentado a la autoridad. Punto 1, problemático a la hora de denunciar malos tratos. Y segundo, en los procedimientos sancionadores les dan presunción de veracidad, con lo cual la versión que va a predominar va a ser la del funcionario policial. Entonces, esto nos preocupa bastante porque se acaba de publicar un informe del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, que viene periódicamente al Estado español a visitar prisiones y otros centros de detención, y este último informe en concreto es bastante sorprendente la cantidad de denuncias de malos tratos que se han atribuido a funcionarios de prisiones, y justo la respuesta de la coalición gubernamental es blindarles con la condición de agentes de la autoridad y la presunción de veracidad. Y nos parece honestamente escandaloso esto. Y además que se haga por la puerta de atrás, ¿no? Es como nos están tomando por gilipollas. Entonces, bueno, este es un tema del que se está hablando poco y nos preocupa bastante. Y me callo. Gracias. Perdón. No, está muy bien. Vale, ahora voy a terminar yo un poco hablando de los aspectos de la reforma que sí que afectan a la protesta en concreto. En el marco de las enmiendas que han hecho conjuntas el PSOE y Unidas Podemos. En general, que es un poco la campaña que este año no somos delito, consideramos como que es una ley mordaza maquillada, que realmente no hacen grandes cambios que no supongan un avance en la protección del derecho a la protesta.
De hecho, creemos que va a seguir amordazado tanto el derecho de reunión como de expresión y de información, porque básicamente mantienen la desobediencia y la falta de respeto, que son los grandes cajones de desastre para desmovilizar y reprimir el derecho a la protesta. Además, de hecho, la expresión de estas dos sanciones es algo que tampoco hemos pedido solo nosotras, sino que es una sugerencia que aceptó el gobierno español a requerimiento de Alemania en el último examen de periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, cosa que también sugerencia aceptada que no han cumplido. Además, como de las que hemos hablado antes, de la infracción muy grave, que es de 30.000 a 600.000, de protestar en infraestructuras críticas, también la mantienen. Se mantiene el convocante de manifestación no comunicada, que de nuevo pues la policía se sigue manteniendo el hecho de que es la policía quien determina quién convoca dichas manifestaciones. Además, hay algunas modificaciones, pero que pierden toda su eficacia por el hecho de que es la policía quien decide in situ cómo interpreta esas modificaciones y la nueva redacción de esos artículos. Y estos son el uso de imágenes, que ya hemos hablado, que de hecho es la policía quien decide en ese momento, el funcionario policial, si la toma de esas imágenes y el uso que se hace de esas imágenes puede suponer un peligro cierto para su persona y en consecuencia te propone para sanción. Perdón, o sea, aquí la única modificación es, o sea, mirad cómo han redactado, el artículo comienza diciendo, en la enmienda de PSOE y Unidas Podemos, no estará prohibido tomar imágenes a la policía, pero el funcionario policial podrá considerar que se va a hacer un uso no autorizado que suponga, antes decía un grave riesgo, ahora un peligro cierto. ¿Adivináis con la presunción de veracidad en qué queda esto? Esa es la única modificación que proponen para el artículo, que es como no está prohibido, pero no sé. No. Luego también mantienen el 36.4, que es el de obstrucción a la actuación de comisión judicial, que es el relativo a los desahucios que hemos comentado antes, y que también, de nuevo, pues, determina en dicho artículo que será el funcionario quien determine si es un desahucio que se enmarca dentro del derecho fundamental a la manifestación o es una obstrucción a la comisión judicial. De nuevo, queda en manos de la policía decidir en ese momento si decide sancionar esa actuación del derecho a la protesta o no. Y del mismo modo, algo que también se ha venido trabajando también mucho, tanto desde No Somos Delito, pero sobre todo también desde DQD, que es el tema de las balas de goma. No hay ninguna regulación al respecto de la prohibición del uso de balas de goma. Bueno, hay enmiendas de Esquerra y demás, pero... Bueno, o sea, hay una... Perdón. Sí. Perdón, es que tengo una tendencia a interrumpirte todo el rato. No, pero sabes mejor. Vale, no, o sea, que se han hecho una propuesta de modificación, pero es abiertamente insuficiente, porque lo que viene a decir es, o sea, hay un gran avance que viene a decir que tendrá que haber protocolos policiales, punto. Porque solo las enmiendas de Esquerra, de Más País y de Bildu dicen que sean adecuados a estándares internacionales, que es como... bueno, protocolos policiales para el uso de la fuerza, vale, pero estaría bien que la normativa, por lo menos la europea, qué sé yo. Y entonces lo que dice la enmienda de PSOE y Unidas Podemos es que se optará preferentemente por el uso de materiales menos lesivos. Tendrá que ser un funcionario policial, que es el que da la orden de cargar, el que decida si una bala de goma es más o menos lesiva, pero con la trampa añadida de que el término medios menos lesivos es el término técnico con el que se conoce a las balas de goma, con lo cual de facto les posibilitan utilizarlas, ¿no? Con lo cual es bastante problemática. Entonces hay enmiendas de otros grupos para tratar de afinar esto, pero parece poco probable que vaya a quedar una regulación clara o no ambigua o no interpretable que prohíba las balas de goma. Por ejemplo, Esquerra ha pedido además que se incluyan productos para, por ejemplo, prohibir el gas pimienta o también el uso de las taser, pero esto va a quedar de manera vaga, ¿no? Entonces se va a vender el gran avance de
la prohibición de las balas de goma, pero de facto no van a quedar prohibidas. Y nuevamente tenemos una cuestión diferencial, y es que la legislación estatal sigue siendo menos garantista que la legislación catalana. Que no digo yo que las balas de foam sean menos lesivas que las balas de goma, pero bueno, pero sigue estando este desequilibrio. Claro, porque esto vuelve a ser una tomadura de pelo. Vale, es que justo lo hablamos ayer en clase y no sé si muy bien, o sea, no te sé citar justo la Constitución, el punto, etcétera, pero sé que cuando existe un protocolo de actuación en una comunidad autónoma y las comunidades autónomas y las otras comunidades autónomas no pueden garantizar estos mínimos, tienen que igualar ese protocolo. Claro. Que, por ejemplo, pasa con, o sea, sé que no tiene nada que ver el contexto, pero con lo de la DERTIS, cuando se hizo el protocolo, en ciertas comunidades les garantizaban la medicación gratuita y entonces el resto de comunidades lo tuvieron que garantizar. Sí. Entonces no se podría recurrir a ello. Es exactamente lo que hemos planteado en estas dos cuestiones, ¿no? Que, o sea, tanto en identificaciones policiales como en uso de material antidisturbios. O sea, quiero decir, no puede ser que haya en una comunidad autónoma una legislación que sea más garantista que la del conjunto del Estado. Que, vuelvo a repetir, las balas de foam también sacan ojos, sí, claro, pero o sea, que no es... Habrá que ir escalando. Vale, gracias. Pero vamos, que el caso que nos hacen... No lo has resuelto perfecto. Y vale, nada, por último un poco, o sea, referido al caso concreto de los centros sociales, que es un poco también lo que conocemos hoy en este espacio, en realidad no cambia mucho respecto al uso actual de la ley Mordaza, puesto que no se toca el 37.7, que es el de ocupación de edificios, pero tampoco se usaba, se usan otras vías. Y básicamente lo que pueden usar es el tema de identificaciones a la hora de identificar a la gente, tanto a la entrada, a la salida, además de los espacios, lo pueden hacer igualmente, no cambian en ese aspecto nada. Y también, pues, tanto falta de respeto como desobediencia a la hora pues, de que haya intervenciones policiales en los espacios, tanto a la hora de ocuparlos o desalojarlos y demás, eso sigue igualmente vigente y lo pueden aplicar de la misma manera. Claro, o sea, en realidad, o sea, os afecta del mismo modo que afecta a cualquier otro movimiento social, la ley, no por la regulación específica, o sea, o por la infracción específica esta. O sea, si os interesa, hay unas enmiendas en concreto del Partido Popular y de Ciudadanos que proponen una sanción adicional a la cuestión de la ocupación de edificios y llegan a plantear la posibilidad de que haya un desalojo instantáneo, pero parece que no van a salir adelante tampoco. Entonces, vamos, por ahí la cosa no parece preocupante. O sea, se va a quedar como está. Y en realidad esta infracción se utiliza prácticamente de manera exclusiva para el tema de venta ambulante, no para la ocupación de la vía pública y no tanto para la ocupación de edificios, porque siempre se van por vía penal, vía civil o vía administrativa la que corresponda, ¿no? Entonces, bueno. Un poco lo que... Menuda chapa.